Señoras y señores, Margarita Stolbizer, presentada por el periodista Martín Corse. Muchas gracias, buenas tardes, gracias Pablo Salgado. Gracias a todos por participar de esta Feria del Libro en principio, que es un orgullo para Mar del Plata y para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que lo organiza desde su creación, desde la primera edición. Le damos la bienvenida a Margarita. La idea es que yo la entreviste en público, con ustedes, acompañándonos durante una hora, y la idea es, Margarita, en principio, bueno, ir desarrollando los distintos capítulos de Yo Acuso. Primera pregunta, un personaje que es clave en el entramado de corrupción de los gobiernos kirchneristas, Lázaro Báez. La pregunta está desarrollado en el libro, cómo conoce a Néstor Kirchner, comparten un club, se conocen desde hace muchos años, pero cuando Néstor Kirchner es gobernador de Santa Cruz, lo convoca en su momento. Quiero que nos cuentes cómo se produce ese acercamiento, cuál es la importancia de Lázaro Báez en ese entramado, y además también dejo como pregunta si consideras que Lázaro Báez protege a Cristina Fernández de Kirchner. Calcaterra también. Bueno, muchas gracias Martín, muchísimas gracias por supuesto a la Feria del Libro, a la Universidad también de Mar del Plata, muchas gracias por esta convocatoria, por acompañarnos. Lo cierto es que Báez es una figura obviamente central en el entramado de relaciones que se describen en el libro. Hay una de las conclusiones, porque a mí me gusta siempre plantear cuáles son las hipótesis del libro, y sobre la base de algo que también es uno de los capítulos que se llama No fue magia, porque están las pruebas, ¿no? Por eso yo siempre digo que no tengo presunciones sobre lo que pasó, tengo certezas de lo que pasó, y así es como he ido llevando adelante distintas denuncias y lo hago público. Es en la certeza de lo que ocurrió en la Argentina durante todo este tiempo, y por eso el libro lo que busca también es movilizarnos a la reflexión sobre lo que pasó para que no nos vuelva a pasar. Báez es una figura que tiene una centralidad obviamente en el libro, que es la misma centralidad que trasciende. Yo no voy a contar muchas de las cosas que por supuesto ustedes saben, que los medios de comunicación han tratado y que en el libro están también descritas. Pero ¿cuál es la importancia que tiene la figura de esta persona? Es primero su origen, si se quiere, un origen de un empleado de banco, una persona que viene de sectores medios allá en la provincia de Santa Cruz, pero que llega hoy a tener un patrimonio, y por eso digo, yo trato de ser precisa en algunas cuestiones para que no aparezcan como subjetividades, cosas que uno dice porque le parece que podrían ser. Sin ir más lejos y solo para tomar algunos de los datos más concretos y nuevos, digamos, que hay en la investigación judicial, el Tribunal Nacional de Tasaciones estableció que solamente en inmuebles en la provincia de Santa Cruz este hombre tenía más de 200 millones de dólares. Estamos hablando de más de 2.000 o 3.000 millones de pesos. Esa es la fortuna acumulada de una persona que en el año 2003 era solamente un empleado de banco. El otro dato es que este hombre cumple una función muy importante, no solo como contratista del Estado. Alguien decía recién, hablaba de Calcaterra, y muchas veces yo escucho que los kirchneristas, para intentar sacarse culpas propias, intentan buscar la culpa en los otros. No van a encontrar en mí ninguna complicidad respecto de los otros, digamos, y cuando haya que denunciar, vamos a denunciar a quien sea. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Báez no es solamente uno de los empresarios más beneficiados con las decisiones, no solo de obra pública, sino también de petróleo, de muchas otras cosas. Es una persona que constituye esta empresa, que es la empresa insignia llamada Austral Construcciones, no es la única por supuesto, la constituye en el año 2003, apenas con días de diferencia al momento en que Néstor Kirchner llega al gobierno nacional. Por lo tanto, eso demuestra una clara premeditación en el armado de una empresa, que era la empresa que serviría después para hacer todo ese tipo de negocios. Al que le dan adjudicaciones muchísimas por sumas millonarias sin haber tenido nunca antecedentes para llevar adelante ese tipo de obras. Y esto ocurre con
el área de obras públicas, de viviendas, de rutas y demás, pero también ocurre con el petróleo. Esto es algo de lo que no se ha hablado demasiado, pero él recibe concesiones también para explotación petrolera y, como en el mismo caso que las otras, y estos son los datos que hay que tener en cuenta, cobraron en su totalidad las sumas que el Estado tenía que pagarles a los que se compromete por obras que no se han terminado. En algunos casos apenas hay un 20% de ejecución, el otro un 50%. Y el otro datito, y así se llama ese capítulo respectivo en el libro, que dice Lázaro es el socio, Lázaro es Kirchner en realidad. Él cumple no solamente este papel de ser el empresario beneficiado con las decisiones políticas del gobierno, sino que al mismo tiempo es un socio. Y con esto vuelvo a insistir, no es algo que me parece, es algo que está en todos los papelitos y en toda la documentación que está en las causas. Hay además algunas causas, yo he presentado alguna documentación en estos últimos días, hasta muy llamativa, ¿no? Porque Cristina tenía, por ejemplo en esta última que presenté esta semana, un terreno que estaba a su nombre, que es el terreno donde está ubicado uno de los hoteles, el Hotel Los Sauces, que nunca hay que confundir el hotel con la sociedad. En el Hotel Los Sauces ella dispone en un momento una obra de ampliación. La obra de ampliación se la encarga a Austral Construcciones. Y entonces se hace un contrato de simulación, una simulación, digamos, a través de la cual ella le pagaba en aquel momento, que era, si no me equivoco, 2006-2007, 1,5 millones de pesos por esa obra de ampliación y se la paga con un terreno propio. Al día de hoy, nunca ese terreno le fue transferido a Austral ni a Lázaro Báez y sigue siendo incluso el único inmueble que ella tiene hoy a su nombre, porque ella se insolventó, se sacó todo, ese lo sigue teniendo. Entonces la suposición es que por supuesto se simuló que se le pagaba con eso, pero nunca se le pagó porque en realidad lo que hacía Lázaro Báez era cobrarse de otra manera, ¿no? Esa es una de las cosas que se investigan, y así como esto hay cantidad de inmuebles que en terrenos de Néstor o de Cristina, Lázaro Báez construía condominios, departamentos, que después son los departamentos que se utilizan también para simular el pago de esos alquileres a través de la Sociedad Los Sauces. Ahí tenemos sí la sociedad, que es una sociedad que tenía solamente dos clientes, Lázaro Báez y Cristóbal López, que transferían sumas millonarias disimuladas a través del alquiler de esos departamentos, ¿no? Entonces es una figura muy importante. Ahora, esa figura era y es el socio de la señora Cristina Fernández de Kirchner, y es un empresario investigado por delito de lavado de dinero en la Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. En Suiza incluso llegó a tener un bloqueo de sus cuentas, de las cuentas de 25 millones de dólares que tenía depositados en Suiza, y tuvo ahí, en la investigación de lavado de dinero que se hacía ahí, bloqueadas las cuentas, hasta que no consiguieron que de la Argentina mandaran la información y le levantaron el bloqueo, ¿no? ¿Considerás que Cristina conocía todo esto desde 2003 o se entera una vez muerto Néstor? Esa es otra de las hipótesis que el libro plantea, formó parte incluso de la conversación que yo hago en uno de los últimos capítulos con dos periodistas que investigaron mucho el tema, que son Nico Guiñaki y Hugo Alconada, porque discutimos sobre eso, ¿no? Ella sabía o no sabía, y en esto sí tal vez entra un poco mi subjetividad, pero es la subjetividad que surge del análisis de lo que yo he tenido a la vista. Hay muchos que dicen, no, Cristina no sabía nada, Cristina ni siquiera le gustaban las cosas que hacían, Néstor manejaba todas las cosas. Bueno, mi hipótesis, e insisto, esto sí va un poco más en el terreno de la subjetividad, es que Cristina siempre estuvo al tanto de todo. Basta conocer a Cristina, la fuerte personalidad, la fuerte capacidad que tiene, y aprovecho también para hacer algunos comentarios respecto de mi valoración personal respecto de Cristina en el libro. Yo empiezo diciendo que yo conocí a Cristina hace muchos años en la Cámara, y es una persona a la que yo apreciaba muchísimo, porque es una persona muy inteligente, muy capaz, muy valiente. Ella se enfrentó con su partido en la última etapa de Menem, y por eso yo fui de las personas, lo reconozco en el libro, que confié mucho. Ella, recuerden ustedes, que asume la presidencia prometiendo mejorar la calidad institucional,
Y la verdad es que yo, conociéndola y sabiendo de sus capacidades, si bien no había acompañado, yo pertenecía a otro partido, pero lo cierto es que yo pensé que ella estaba en condiciones de liderar ella un cambio institucional para mejora. Entonces, partiendo de eso, del concepto que yo tenía de ella, es imposible que ella, con esa personalidad tan fuerte y la sociedad perfecta e íntegra que tenían con Néstor, era una sociedad política, económica, conyugal, por supuesto, y de negocios. Y a la muerte de Néstor Kirchner, y esto lo he conversado en algún momento con un juez, ella podría haber tomado la decisión, frente a la muerte de Néstor, de haber sido una viuda rica que hereda el dinero de su marido. Pero ella no se conforma con ese papel y ella asume en ese momento un liderazgo muy fuerte en lo político. Recordemos, yo tengo muy presente aquel discurso de ella cuando vuelve de Santa Cruz después del entierro de Néstor, y ella hace un discurso muy emocional en cadena nacional, habla muy emocionante, con el dolor que ella venía de ese entierro, pero ella dice: me voy a hacer cargo y voy a ser la presidenta de los 40 millones. Y ella asume en ese momento la conducción fuerte, clara, firme del gobierno, del partido, y ella, que siempre había subestimado al Partido Justicialista, se carga al Partido Justicialista al hombro, la familia y también los negocios. Y eso es lo que produce en la historia de ella y en la responsabilidad penal de ella, desde que asume la conducción y el manejo de los negocios que antes llevaba Néstor, una responsabilidad insoslayable desde lo jurídico. Porque ella ya no es la viuda que hereda los negocios del marido, no, ella hace negocios a tal punto que algunos de los negocios que yo describo ahí son negocios por los que ella cobra sumas millonarias en dólares, como el de Aerolíneas Argentinas, que ella hace incluso después, que ella misma es la que está al mando de esos negocios. Por lo tanto, mi parecer, lo que expongo ahí, es que ella nunca fue ajena al manejo de los negocios, ni antes ni mucho menos después. Afirmás en el libro, Margarita, que Néstor Kirchner aplicó a partir de 2003 en el gobierno nacional un estilo muy similar al que había aplicado como intendente de Río Gallegos y como gobernador de Santa Cruz. Me gustaría que describas sintéticamente cuáles eran esas características. Sí, hay algo también que a mí me parece que hay que entender, ¿no? Durante todo el gobierno se fue gestando una relación, yo creo que muy perversa, entre el poder y la política y el dinero, ¿no? Esa relación en la que se necesitaba más poder para conseguir más plata y se necesitaba plata para tener más poder. Estas cosas y este modelo así estructurado, un modelo muy verticalista, muy centralizado para la toma de decisiones, es un modelo obviamente casi autoritario, y es un modelo que requiere también del disciplinamiento, esa concentración de poder, que fue la forma en que ellos ejercieron el gobierno en la provincia de Santa Cruz, con un poder judicial domesticado, por supuesto, una legislatura domesticada, y ellos trasladaron ese mismo modelo al plano del gobierno nacional, con una centralidad muy fuerte en la toma de decisiones. Lo que nos pone frente a dos características también, que son características de los 12 años de gestión, que por un lado es el abuso de poder. Muchas de estas cosas uno muestra. ¿Qué quiere decir el abuso? El abuso es que las leyes son para todos los demás. Para mí no, digamos. Yo no tengo por qué cumplir las leyes que las cumplan los otros. La muestra es un poco el inicio de la investigación que yo hago, que surge cuando voy a buscar los papeles de la sociedad Otesur, que era la sociedad que Cristina declaraba como propia, y me encuentro con que la Inspección General de Justicia, la sociedad de la presidenta, no presentaba balances, no actualizaba directorio, no pagaba tasas y tenía un domicilio falso. Entonces ahí es donde yo empiezo a investigar y digo, ¿qué es lo que hay atrás de una sociedad tan irregular y tan trucha, ¿no? Y muchos sabían, ¿no? ¿Cómo va a investigar a la sociedad de la presidenta? Y yo decía, bueno, es que debe ser más prolija que ninguno ella. Eso es el abuso de poder, es creer que porque tienen poder todo les está permitido. Y la otra característica es la discrecionalidad.
La discrecionalidad en todo sentido, fundamentalmente en el manejo de los recursos, esta instalación de un clientelismo VIP, un clientelismo institucional, que es te doy si sos amigo, el que pasa por el besamano recibe, el otro no recibe, el dinero para premiar y castigar. ¿Por qué razón durante tanto tiempo la Argentina no tiene una ley de coparticipación? Siempre tendríamos que preguntarnos eso. Bueno, entre otras cosas porque la centralidad y la discrecionalidad con la que se manejan los recursos públicos es la que permite imponer ese poder, ¿no? Y ese manejo y esa relación. Entonces creo que ese modelo centralizado, muy unitario, es un modelo que sirve obviamente para cometer los hechos de corrupción, porque además, esta fue otra característica también, siempre se ha hablado, no tenían reuniones de gabinete, no consultaban nada con nadie, no había reuniones con los gobernadores, no había reuniones con los otros partidos políticos. Entonces, eso es directamente funcional, porque ¿qué pasaba? Los premios y los castigos también funcionaban con que la estrategia era intentar cooptar, seducir, comprar, y si no te disciplinaban, el que no estaba de acuerdo lo disciplinaban también, ¿no? Y recordemos hasta las persecuciones sobre aquellos que pensaban distinto, que no aceptaban ser funcionales o parte de ese modelo, ¿no? Todos aquí seguramente hemos oído hablar en mayor o menor medida sobre la mafia de la efedrina, el crimen de General Rodríguez. Te pregunto qué tiene que ver todo eso con la campaña y el financiamiento de la campaña de 2007. A ver, voy un poquito más atrás para explicar por qué yo incluyo el tema de la efedrina. En realidad lo que yo describo en uno de los primeros capítulos es lo que le llamo el modelo de negocios. Hoy lo que más se conoce es una de las patas del modelo de negocio, que es la obra pública, que por supuesto es muy escandalosa, entre otras cosas porque los volúmenes de dinero son muy grandes, entre otras cosas porque el impacto social cuando las obras no se terminan también es escandaloso, ¿no? Las rutas que se pagan y no se terminan son las rutas donde mucha gente se termina matando por el estado de las rutas, las viviendas que los más pobres llegan a no tener. Entonces el tema de obras públicas es muy fuerte y es además, como dije, una de las patas por donde ha circulado muchísimo dinero, cuyos volúmenes justifican que sea obviamente el que más nos moviliza. Pero no fue la única pata de ese modelo de negocios que se sostuvo durante todos estos años. Yo ahí hablo de los subsidios a la energía y el transporte. Basta mirar algunos pequeños numeritos, por ejemplo, de cuánto significaba el dinero destinado a subsidios de transporte y energía en el presupuesto del 2004, era del 3,5 puntos del presupuesto, y cuando terminan en el 2014-2015 ese presupuesto era de más del 26% del total del presupuesto destinado a esos subsidios. Ahí también recordemos los subsidios al petróleo, a la compra de los combustibles en el exterior y demás, es otro de los grandes flujos de dinero por donde se colaba la corrupción. La otra pata del modelo de negocios es el juego, y en el tema del juego hay que tener en cuenta mucho esto porque es también algo que demuestra de qué manera el kirchnerismo construyó una nueva burguesía empresaria, con un discurso muy mentiroso, que era el discurso en contra de las corporaciones, esa doble moral que intentaron imponer, que era asustar, digamos, con todos los empresarios para crear esta nueva burguesía empresaria, que era el empresariado de la obra pública, de los medios de comunicación y del juego sobre todo. Lo del juego es terriblemente perverso porque el juego ha generado una de las adicciones que tiene las más altas tasas de suicidio, como son el tema de las maquinitas, esto que termina descompaginando las familias, el valor del trabajo y demás, y han ganado muchísimo dinero atrás del juego. Solo para tomar algunas también de las cosas en términos comparativos, el hipódromo de Palermo, donde están las maquinitas de tragamonedas de Cristóbal López, tiene más máquinas tragamonedas que el casino más grande de Las Vegas. El MGM, creo que es el casino más grande de Las Vegas, tiene 3.000 máquinas y este tiene 4.500 máquinas. Y hay que entender que la maquinita es lo que produce una adicción muy pero muy grande por la inmediatez del resultado, ¿no?
Y esto hay que compararlo, a mí me gusta mucho reflexionar sobre estos temas que son muy fuertes, y ustedes en Mar del Plata conocen mucho de esto. Cuando yo era chica, hace muchos años, el concepto que había del juego, ¿qué era? Primero era el entretenimiento de las vacaciones. Entonces la gente venía mucho a Mar del Plata, a los lugares de vacaciones. Como parte del esparcimiento estaba el juego, la lotería de fin de año. Entonces la lotería, el gordo de la Navidad, y eso era todo el juego que la familia hacía, era eso. Y eso no tenía esa inmediatez que genera la adicción, que es la de la maquinita. Pero el concepto, ¿cuál era? Era que quienes jugaban eran los sectores más acomodados y más pudientes, que eran los que iban de vacaciones o los que compraban el billete, y entonces los sectores de más altos ingresos le transferían a través de Lotería Nacional, porque esa plata iba al Estado y Lotería distribuía como acción social a los más pobres. Lo que se hizo en toda esta década como parte del modelo de negocios es que los más pobres son los que van a los bingos, pone la plata en las maquinitas que le va a pagar a los más ricos. Por eso los empresarios estos se han enriquecido tanto con el juego. Y la otra pata, que es la que preguntaba Martín, es la de la droga. Esto ha sido terrible. No es casual en la Argentina que tengamos hoy un problema tan pero tan gravísimo como es el problema de la droga, y aprovecho para conmoverme y dar mi solidaridad al pueblo de Mar del Plata por una muerte de hace poquitos días, donde la droga ha cruzado una vez más un homicidio de una criatura. Y la verdad es que la droga tiene que ver con complicidades y con corrupción. La droga en la Argentina ni siquiera en los últimos años ha pasado por los puertos clandestinos, que todos sabemos, las cosas que tiran en las pistas clandestinas, los aviones y demás. Entran y salen en los puertos legales. Un avión salió de la Argentina con 1000 kilos de droga, pasó por 3 aeropuertos y recién lo encontraron cuando llegó a Barcelona. Esa es la corrupción de los funcionarios que miran para otro lado. Una de las investigaciones es la de la efedrina, que es la investigación que lleva la jueza Servini de Cubría, donde ahí se ha establecido, entre otras cosas, la importación de la efedrina entre los años 2004 y 2008 fue enorme, exorbitante. Ella hace ahí un estudio comparativo respecto de lo que en esos años importaban o comerciaban países como Brasil, donde Brasil, con 200 millones de habitantes, creo que había importado 1.500, 2.000 kilos de efedrina. España, con 90 millones, había importado 1.500, más o menos las sumas eran así, y Argentina, con 40 millones de habitantes, en esos 4 años importó 47.000 kilos de efedrina, de los cuales la jueza da por comprobado que de los 47.000, 42.000 fueron a parar a organizaciones vinculadas con el narcotráfico, y ha procesado a muchos de los funcionarios. Uno es Granero, que es un funcionario venido de Santa Cruz, que formaba parte del riñón del corazón del gobierno kirchnerista. Y la misma causa está relacionada con la otra, que es la del financiamiento de las campañas. Porque los empresarios vinculados con la efedrina, recordemos el triple crimen de General Rodríguez, donde los empresarios asesinados en ese lugar eran aportantes de la campaña electoral del 2007, donde había un recaudador que era Capaccioli, que no por casualidad estaba involucrado también en la mafia de los medicamentos, y era él que hacía que todos estos empresarios vinculados con la efedrina, con el truchaje de los medicamentos, aportaran a la campaña electoral. Entonces vemos de qué manera tan perversa además se cruzan estos temas con el financiamiento de la política, ¿no? Y estos son los grandes desafíos, saber cómo saneamos eso. La política tiene que recuperar credibilidad, ¿no? Y entre otras cosas también es terminar con esta relación tan espuria, tan perversa de la política con el dinero. Aprovecho, Margarita, para preguntarte sobre el financiamiento de las campañas políticas. Si uno repasa, y está en el libro, lo que costó cada una de las campañas presidenciales de Scioli, Macri, Massa en las últimas elecciones, encuentra la equivalencia a 2 hospitales maternos equipados. Esto está en el libro. ¿Se puede modificar esto? Y además, teniendo en cuenta tal vez el propósito de muchos aportantes en las campañas de después obtener algún beneficio del candidato que han apoyado.
Sí, a ver, a mí me parece que este es un tema que lo primero que hay que hacer es sincerarlo, ¿no? Tratar de hablar sin eufemismos, pero sincerar algunas cosas y no dejarnos llevar por la mala prensa que se arma sobre el financiamiento de la política o sobre los partidos. Porque se habla muchas veces del financiamiento de la política de los partidos. Acá hay muchos militantes políticos y saben la pobreza que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos a veces no tienen para pagar la luz en sus locales, ¿no? Entonces hay que tratar primero que nada de desmitificar esta idea de que adentro de la política de los partidos circula mucha plata. Hay que despejar eso. Por otro lado está el financiamiento de las campañas electorales. Nosotros tenemos un gasto de campaña que para mí es un abuso, sinceramente. Cuando se habla de gastar los cientos de millones de pesos que se dice que se gastan, es un abuso. Naturalmente que yo lo que no puedo es mirar para otro lado respecto a los resultados, porque lo cierto es que muchos dicen, yo vengo de una de las conferencias ahí en el coloquio de ideas, donde una de las cosas que se decía es eso. Parece que cuando hay candidatos pobres, campañas pobres, después somos pobres en votos también, ¿no? Pero yo sigo pensando que esto depende de un gran acuerdo de la política realmente para sincerar estas cuestiones. El empresario que pone, hay empresarios que ponen para recibir obviamente a cambio, el financiamiento público igualitario sería un financiamiento ideal, pero me parece que tampoco hay que mentir hoy a la gente porque eso tampoco es una cuestión factible que no se resuelve de esta manera. Y con lo que no hay que mezclar, porque eso va por otra cuestión, son los canales ilegales de financiamiento. Hoy que un empresario para que gane el candidato que le gusta pone plata, bueno, la verdad atrás de eso no debería haber un delito, no debería haber necesariamente nada malo. El problema es la plata que se queda en los bolsillos particulares. Si la plata termina yendo a los carteles, a los pasacalles, la verdad es que eso no sería el problema. El problema es el financiamiento clandestino, cuando el narcotráfico financia las campañas electorales, o la plata que, con el pretexto de la política, termina yendo a parar a los bolsillos particulares. Vuelvo al libro, hay un capítulo que está dedicado a Alberto Nisman. ¿Pensás que se va a conocer finalmente en algún momento qué es lo que ocurrió con Nisman? Y cuando uno más se separa de los hechos, siempre, digamos, disminuye la expectativa positiva respecto de un buen resultado. No nos olvidemos que el tema Nisman tiene tres aspectos. El primero es el más grave, la cuestión madre de todo esto, que es el atentado a la AMIA. Eso era lo que estaba investigando Nisman. Llevamos demasiados años sin tener una respuesta respecto de ese atentado, ¿no? Y estas son deudas que tenemos nosotros en conjunto con nuestra sociedad, con el mundo también, porque el mundo nos mira atrás de estos acontecimientos, de este episodio terrorista realmente impune. Lamentablemente, de acuerdo al memorándum con Irán, eso en gran medida termina truncando una investigación que Nisman y otros venían llevando adelante respecto a lo que se llamaba la pista iraní, cuando se hace un acuerdo para sacar a los iraníes de la jurisdicción de la justicia nacional. Atrás de eso viene el segundo capítulo, que es la denuncia que el fiscal Nisman hace sobre la existencia de un plan criminal de encubrimiento del que él hace responsable a la señora de Kirchner, al canciller Timmermans y a otras personas más, diciendo que en realidad lo que habían querido hacer era encubrir justamente a los iraníes como responsables y que atrás de eso lo que había era también alguna sospecha de corrupción o de negocios. Nisman en su denuncia habla de dos cuestiones. Una, que se buscaba con esos acuerdos obtener dinero para resolver los problemas energéticos de la Argentina, pero él también habla de una visión geopolítica, el posicionamiento que la Argentina empieza a adoptar con su vínculo y su relación internacional sobre Venezuela, Irán, China, Rusia, digamos. Esa segunda cuestión, digamos, un episodio casi tan grave como el primero, obviamente con la diferencia que el primero fue un atentado en el que murieron 82 personas, pero la denuncia del fiscal es gravísima. Lo grave es que el fiscal presenta esa denuncia y se da entonces la tercera situación, que es la muerte del fiscal a días de presentar la denuncia, cuando él tenía que ir al Congreso a hacer un informe frente a los diputados.
y la denuncia de él ya había sido tapa en los diarios del mundo, la muerte del fiscal 3 días después, bueno, ni que hablar que esto nos vuelve a poner a nosotros en el ojo de todo el mundo. Somos un país que genera demasiada incertidumbre y mucha preocupación en los planos internacionales por este tipo de episodios. Insisto, un acto terrorista impune, la denuncia de un fiscal sobre el encubrimiento de ese acto y la muerte del fiscal. Hoy a esta altura y mirando, digamos, en perspectiva respecto de todos los años que han pasado, es bastante difícil pensar que vayamos a tener un resultado positivo. Yo soy bastante escéptica en este sentido. Ojalá pudiera transmitir un mensaje más esperanzador respecto al papel de la justicia, pero bueno, el papel de la justicia es otro de los temas, por supuesto, y en el caso Nisman es particularmente grave porque él era un miembro del Poder Judicial. ¿De qué depende de que se modifique la justicia, si bien se expresa en algunos sectores que hay algún cambio o deja de haber la presión que existía sobre algunos jueces federales al menos? ¿Considerás que esto depende de una decisión de los mismos jueces o hay que modificar alguna estructura? A ver, hay de todo un poco, pero digamos que también sería como si me preguntaran cuándo se va a modificar la política o cuándo la política va a funcionar de manera más transparente y demás. Hay muchas cosas que debemos hacer los políticos, hay muchas cosas que debemos hacer los jueces, pero yo soy una convencida que los cambios estructurales más fuertes, más importantes, son cambios éticos y culturales que se deben producir desde la misma sociedad. Los jueces son ciudadanos como todos nosotros, que tienen sus familias, que hacen las compras en los mismos lugares que nosotros, y los políticos también. Los políticos, con mucha más razón, vivimos del voto de la sociedad que confía en nosotros, y el gran incentivo del político siempre es el voto. Si la sociedad no se replantea a sí misma producir un cambio ético y cultural, ni la política ni la justicia por sí solas van a cambiar. Podríamos sancionar cantidades de leyes y a veces la gente cree que con leyes se resuelven los problemas. Los problemas que tenemos no son problemas normativos que se resuelvan dictando normas, son problemas fundamentalmente culturales y éticos. Y esto tiene que ver con la decisión nuestra como sociedad realmente, de mirar a la justicia, de mirar a la política y ver, bueno, cuáles son los valores que nosotros queremos. El incentivo tiene que ser este. ¿Que hay algunas normas para sancionar? Sí, por supuesto, pero miren, hoy no hay ninguna norma que permita robar. El que hayan robado y que hayan saqueado no tiene que ver con leyes que sean permisivas, tiene que ver justamente con la pérdida de valores de muchos de los que ejercieron funciones públicas, pero también en gran medida de una sociedad que fue convalidante con eso. Una sociedad que por miedo, por desinterés, por desinformación o por complicidad miró para otro lado durante mucho tiempo. Entonces, ahora cuando a mí me pasa muchas veces que me dicen, ¿y por qué la justicia ahora investiga? Y hoy hay algunos hechos objetivos que le aportan a la justicia elementos de investigación. Hoy hay arrepentidos que antes no había. Los tipos, caso Fariña, digamos, que es lo más conocido, que antes fue y se desdijo de lo que le había dicho antes a la nata. Bueno, ahora este hombre va y aporta datos que a la justicia le sirven para investigar. Yo tengo de todos modos una mirada bastante crítica del papel que se le está dando, tanto en la justicia como sobre todo en los medios de comunicación, a estos tipos que son delincuentes arrepentidos, pero delincuentes al fin, que lo que están buscando es mejorar su propia situación, ¿no? Pero lo cierto es que hoy los arrepentidos sirven porque aportan información. Lo segundo que hay son, bueno, estos episodios desopilantes, vergonzosos, del tipo que va con los dólares en el convento, la caja fuerte de la hija presidencial que así rebalsaban los dólares, los otros, los hijos de Bay que contaban los dólares en la rosadita. Bueno, esto no lo teníamos antes, esto aparece ahora, entonces son elementos de prueba que se aportan en las causas y que también sirven para la investigación. El otro elemento que hay hoy es que hay algunos organismos del Estado que producen informes y sirven para investigar. La UIF es uno, el otro es la Dirección de Vialidad. La Dirección de Vialidad era cómplice, digamos, de las maniobras para adjudicar las obras públicas, para pagar las obras públicas. Hoy Vialidad hace un informe bastante objetivo y dice, bueno, miren, en estas obras
ejecutaron el 20 y cobraron el 100. Bueno, ahí atrás hay un delito, entonces eso también le sirve a la justicia. Pero lo que más le sirve a la justicia es que hoy hay una sociedad demandante. Hoy, cuando la mujer del juez va a hacer las compras al supermercado, los vecinos le dicen, decile a tu marido que tiene que investigar. Y me parece que eso es lo bueno, es que los jueces se sientan mirados, se sientan observados, se sientan controlados. Vamos a cambiar desde la política y la justicia el día que la sociedad ponga sobre nosotros sus exigencias, sus valores, sus reclamos, porque me parece que esto es lo que nosotros necesitamos, un cambio desde la propia cultura de la sociedad. No quiero dejar de preguntarte, Margarita, acerca del capítulo que se titula El heredero, Máximo Kirchner. ¿Cuál es el papel que juega Máximo Kirchner? Máximo, digamos, no es una persona que haya tenido, bueno, nadie le conoce una actividad demasiado participativa, destacada ni nada, pero siempre desde hace varios años fue administrador de las sociedades, figura en las sociedades, es el administrador de la sucesión de Néstor Kirchner, por lo tanto tiene responsabilidades judiciales, penales importantes también dentro de todo esto, y obviamente además de ser el heredero es un protagonista principal en todas las investigaciones. Pero la reflexión que yo haría en torno a la figura de Máximo, que es lo que a mí me genera también mucha cosa y por eso lo escribo y lo incluyo, tanto con los hijos de los Kirchner como los de Báez, es de qué manera los padres involucran a los hijos en los negocios. Esto a mí me ha llevado, digamos, a pensar mucho sobre toda esta cuestión, que lo hago obviamente como madre, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar a una madre a involucrar a sus hijos? Porque más allá de lo de este muchacho Máximo, que firma y demás, en los últimos días vimos cómo Cristina se desapodera de sus bienes a tal punto. Ella se enoja conmigo mucho, recuerden ese día que me dijo burra y mala, era porque yo había hablado de los movimientos sospechosos en las cuentas. Y ella dijo, ¿cómo dicen eso? Bueno, era tan real lo que nosotros habíamos dicho, porque lo que había ocurrido es que todas las cuentas, ella tenía como 20 plazos fijos en un banco de Santa Cruz. Cuando fueron a hacer el allanamiento, y en el allanamiento no había nada, algunos dijeron, Margarita se equivocó, no había nada en el Banco de Santa Cruz, Margarita mintió. No, eso era exactamente lo que tenía que pasar, porque de las 20 cuentas no quedaba ninguna. El movimiento sospechoso es que de los 20 plazos fijos, que eran muchos millones de pesos, que ella tenía, le había transferido todo a su hija. Y eso es lo que aparece después, o una parte, en la caja de seguridad cuando hablen de Florencia. La madre se ha desapoderado a esta altura casi de todo, se ha insolventado en realidad y le pasa a sus hijos. Báez metió a sus hijos en muchas de las sociedades. Los hijos de Báez también están investigados en Suiza porque las cuentas en el exterior estaban a nombre de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un padre a meter a los hijos? Primero es demostrativo de la intimidad y la pequeñez de sus círculos. Son gente que no tiene amistades. Cristina es una persona que no tuvo durante todos estos años amistades que la visitaran en su casa en realidad. Y su núcleo de confianza es tan mínimo y tan pequeño que termina poniendo a sus propios hijos a cargo de la administración de su fortuna, ¿no? Entonces, más allá del papel de Néstor, a mí me genera mucho ruido esto como madre, que es el papel que los propios padres asignan a los hijos a los que terminan metiendo en los negocios y en los delitos. Te voy a hacer una pregunta más, así aprovechamos unos minutos para que firmes ejemplares, Margarita. Con relación a Amado Boudou, que fue declarado en su momento ciudadano ilustre en Mar del Plata, por el Consejo Deliberante. Háganse cargo, háganse cargo. Amado Boudou llevaba adelante sus intenciones con la empresa Chicone con conocimiento de Cristina, ¿o era un emprendimiento personal? Sí, yo omití hablar de Chicone, pero es otra de las patas que yo pongo dentro de lo que es el modelo de negocios. El que elabora, digamos, y planifica el negocio de quedarse con la fábrica de hacer el dinero, la maquinita impresora de los billetes, es Néstor Kirchner. Él ve, Néstor era una persona muy avara, muy codicioso, ¿no?
Y eso se ve, digamos, todo lo que él quería y le gustaba el dinero físico. Uno se pregunta por qué tienen tanto dinero físico. A Néstor le gustaba eso a tal punto que él, hay dos cosas que hay que reflexionar sobre Néstor. Una es esto que él a tal punto llegaba que ya no era suficiente quedarse con las coimas de las obras públicas, decide quedarse con la fabriquita, la impresora del dinero. La otra, que es una hipótesis que yo le he leído, pero repito en el libro, a un escritor, a Juan Gasparini, que vive en Suiza y que ha hecho un libro que se llama Las bóvedas de Néstor, que lo hago por el estilo, y él elabora una hipótesis que yo comparto, que es que esa codicia que tenía Néstor lo llevó en un momento a armar su propia lavadora de dinero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado es transformar, digamos, o tratar de reinsertar en el circuito y en el mercado legal dinero de origen ilegal. Lo lavan, lo limpian, dinero que está sucio, porque proviene de la corrupción, por ejemplo. Lo hacen comprando propiedades, creando sociedades, llevando plata en distintos lugares. Pero los que hacen eso, por eso siempre dice que es un delito autónomo. Una cosa es el delito con el que se corrompen y se quedan con la plata, el otro es el delito con el que lavan. Los lavadores, que son los que arman esas sociedades y demás, cobran muchísima plata. Las comisiones que hay que pagarle a los lavadores para que escondan la plata de los delitos es muy alta. Néstor toma la decisión de hacer su propia lavadora de plata, cosa que no ocurre. No son los mismos los que lavan de los que obtiene el dinero sucio. Lo hace hasta como era él, ¿no? Que él era el de los mocasines y el saco cruzado, y todos tenían esa idea de que era el antiguo. Y Néstor era el antiguo también en el lavado, porque él arma un modelo que en el mundo ya atrasa, que es el modelo de los hoteles. El modelo de los hoteles y los alquileres para lavar la plata y darle apariencia legal a una plata que es ilegal, es antigua como el mundo, pero es antigua. En todo el mundo los hoteles lujosos y vacíos sirven para lavar plata, y el juego también, ¿no? Y entonces él arma su propia lavadora. Así es como estructuran ellos ese negocio. La fabriquita del dinero lo arma Néstor, él es quien manda a apretar a las empresas para quedarse, por eso las órdenes hacia abajo venían de muy arriba e involucran a muchos funcionarios, que era el Banco Central, la Casa de la Moneda, la FIP, varios, no le hacían caso a Vudú, las órdenes eran de arriba. Lo que ocurre es que eso es en el 2010 cuando Néstor se muere. Cuando Néstor se muere, Vudú se queda con el negocio, pero Vudú es un torpe, es un tipo tan torpe que ha dejado las huellas en todos los lugares donde estuvo, tan torpe, y pone las cosas a nombre de este socio de él, que es Van den Broele, al que él dice no conocer, y resulta que Van den Broele vivía en el departamento de Vudú, pedía delivery de comida al departamento de Vudú, pagaba las expensas y el cable en el departamento de Vudú, pero Vudú dice que no lo conocía, por ejemplo. Entonces deja tanto las huellas que obviamente por esa razón tiene hoy un auto de procesamiento. Igual valga tomar el tema Vudú para una reflexión sobre la cuestión de la justicia. Hace unos meses tuvimos una justicia bastante activa. Hoy yo tengo una enorme preocupación al día de hoy sobre el tema de la justicia, entre otras cosas porque Vudú hace mucho tiempo que debería haber pasado a juicio oral, están todas las condiciones, su auto de procesamiento firme y no pasa. Y a Cristina la están llamando a declarar y por negocios de BAE, por el dólar futuro, y no la llaman a dar explicaciones por las cosas que tiene que dar, que son por las que realmente es responsable. Entonces hay una justicia que está intentando mirar a los costados, y eso es terriblemente peligroso. Entonces hay que estar muy atentos a la justicia. Yo me pregunto por qué ocurre esto, y mi preocupación no es que estén intentando ayudar a Cristina, temo que estén intentando ayudar a Macri, en realidad, y que por esa razón no tiene que ser. Margarita Felicia, muchas gracias.